Hola amigos de Purgate, hoy vamos a hablar acerca del partido que acaba de tener el equipo Crema ante el equipo de Comerciantes Unidos, un partido en el cual lo ha terminado remontando. Creo que el rendimiento en sí en general del equipo Crema ha sido bastante sobresaliente. Creo que en ciertos pasajes del partido, digamos que se pudo ver que ciertos jugadores claramente han mostrado una mejoría, tal es el caso de Diego Churín. En otros casos podríamos mencionar a Jesús Castillo, quien se ha encargado de agarrar y ser el jugador quien se encargue de brindar la asistencia justamente en ese gol consagratorio que anota el Tuche Rivera. Un golazo, pero que no hubiera sido así, de no haber sido por ese pase espectacular que lanzó el número 6 del equipo Crema. Es una nueva incorporación y de cierto modo se esperaba bastante de él, y dentro de los pocos minutos que pudo tener el día de hoy en el campo de juego, creo que lo ha hecho bastante bien. Ha cumplido bastante y creo que ha convencido. En el caso de Diego Churín ha sido similar. Creo que se esperaba que en este partido pudiera demostrar su valía, de el por qué Jorge Fossati lo está haciendo que se reivindique, de que pueda tener más minutos y que en este torneo clausura pues inicie con pie derecho. Es por eso que le manda a descansar a Valera y confía justamente en Diego Churín, quien se encargó de anotar un muy buen gol y se quitó la sal, se quitó las habladurías. Y no te digo que es un gol que digamos que ya diga que es el jugador o el mejor jugador del equipo Crema, pero sí podríamos decir que se ha reivindicado y se puede confiar en lo que te pueda brindar de ahora en adelante. Y definitivamente quien ha sido el jugador absoluto de este partido ha sido para mí Edison Flores. Si bien es cierto, fue el jugador que le dio la asistencia a Diego Churín, pues digamos que él, justamente por detrás suyo nomás, se encuentra Jairo Concha. Ambos se han encargado el día de hoy de ser los conductores del equipo Crema. Y por ese lado podríamos decir que las jugadas ofensivas más claras es que se pudieron gestionar por el medio, algo que usualmente solía ser bastante atípico en un equipo que solía ser más frontal. Un equipo que solía pues despegar y sobre todo sobresalir con sus laterales. En esta ocasión los volantes el día de hoy han sido pues bastante claves en este partido. Así que con eso vamos a arrancar el video de hoy. Este partido digamos que inició con una propuesta bastante ofensiva del equipo Crema, pero que todos sus esfuerzos fueron mermados por ese gol bastante tempranero del equipo de Comerciantes Unidos. Fue un balón parado que no debería generar mayor peligro, pero lamentablemente no es que la barrera estuviera mal puesta, es que realmente el jugador Marina se encargó de agarrar y meterle un balón con tal rosca en la cual pues era casi imposible que Britos pudiera llegar. Britos no se esperaba para nada ese remate. Es por eso que pues se pega su mano derecha a ese palo derecho y pues lamentablemente cuando se quiere recuperar el balón ya había rotado de tal forma en su propio eje que se termina metiendo por ese segundo palo. Así que creo que fue un muy buen gol y nada que hacer hasta ahí. El equipo Crema lo había estado dominando, pero que en un balón parado pues lamentablemente te da el batacazo. Pero minutos después se pudo ver que no le costó para nada al equipo Crema nuevamente recuperar el balón y hacerse con las ocasiones más claras del partido. Es por eso que en una jugada posterior, a través de, como les mencioné, a Jairo Concha, es que tiene la capacidad para poder, pese a la marca, voltear y poder levantar la cabeza y habilitar al espacio al jugador que está ahí tratando de irse en diagonal hacia el área rival. Es por eso que en esta ocasión es que encuentra justamente muy bien perfilado, yendo hacia el espacio, yendo al hueco donde tiene que ir Martín Pérez. Él es quien se encarga de ser ese jugador bastante, digamos que movedizo en la parte de arriba, quien agarró y se desmarcó. Justamente a raíz de este pase, lamentablemente uno de los jugadores del equipo de Comerciantes Unidos no se lo podía creer. Le había cometido un penal que para mí, digamos que es bastante polémico. Da la sensación en algunas tomas que se cae antes y termina justamente cayéndose en sí sobre el área, pero el primer contacto se realiza fuera del área, entonces te deja esa sensación. En otras jugadas no, se ve que pues termina de dar ese último pase antes de que le hagan la falta ya cuando está dentro del área. Entonces digamos que dentro de toda esta polémica el árbitro decidió no cobrar el penal, pero creo que el hincha no se sentía para nada desesperado ante esto, y creo que incluso Jorge Fossati y los jugadores en general no se enfadaron por esto, porque creo que tuvieron bastante claro, la cabeza bastante puesta en que, de que tienen la capacidad bastante arraigada de poder agarrar y pues replantear el partido, y creo que es por ello que no reclaman.
y creo que para mí estuvo bien. Creo que no debían haberse cerrado en esa jugada y creo que eso estuvo espectacular. Siguieron intentando y es a raíz de eso que tras un tiro de esquina fue una jugada muy bien trabajada, que en vez de lanzar el área en una, jugaron con el balón corto. Una jugada en donde Cesaringa vuelve a pasarle el balón a Jairo Concha, quien al borde del área se encarga de voltear y lanzar un muy buen centro. Un centro que encuentra bastante solo Aldo Corso, quien se encarga de cabecear como solamente él puede hacerlo. Sí, le metió un cabezazo bastante fino en la cual pues la termina colocando donde él quiere y pues lamentablemente Comerciantes Unidos recibe el gol del empate. Para el hincha crema era el gol de la tranquilidad, que ponía justamente en la balanza todo lo que se había visto en el partido, porque efectivamente el equipo crema fue más. Todo esto se gestiona justamente por uno de los jugadores más valiosos que tiene el equipo crema en el mediocampo de juego. Sí, Jairo Concha es muy bueno, Pérez Guedes también es muy bueno, pero todas estas jugadas no se gestionan de no ser por tener una salida clara, que la tienen efectivamente con Ureña. Ureña es el jugador quien se encarga de agarrar y brindarte el pase limpio de atrás. Sí, a veces puede parecer para algunos bastante innecesario o que pasa desapercibido, pero en este encuentro se notó cualquier cantidad. Fue el jugador que te gestionó justamente este gol, el 2-1, pero también fue el que ayudó a gestionar el último gol del partido. Entonces, es a raíz de él que se gestionan casi la mayoría de ocasiones del equipo crema, porque el balón pasa limpio desde él, no pasa por este peaje, por así decirlo. Entonces, Ureña es quien se encarga de pues recuperar el balón en 3/4 de cancha, donde casi ningún otro jugador se atreve a lanzarse a recuperarla. Es quien agarra y se barre, la recupera, vuelve a salir, le lanza el balón a pues Edison Flores, que en esta ocasión estuvo bastante movedizo, se encargó también de recepcionarla bastante bien, de quitarse la marca de encima, de pasarle el balón, incluso con la pierna derecha, a 3 dedos hacia pues el espacio, en donde Diego Churín se encargó de correr e incluso alargar el balón. Ese alargue fue bastante clave. Incluso podríamos decir que técnicamente fue un alargue bastante bueno. Efectivamente, de la manera y sobre todo en los metros que tenía que haberlo largado preciso para poder acomodarse y perfilarse justamente hacia donde él quería rematar. Porque si él no hacía ese alargue y le pegaba lo que venía, pues no hubiera anotado el gol. ¿Por qué? Porque hubiera estado desacomodado, hubiera venido con el envión y lo hubiera pegado pues hacia las nubes. Pero en esta ocasión justamente este alargue que hizo fue espectacular y fue lo que marcó la diferencia en este remate y lo quemó a Villete. Pero también hay que mencionar que este arquero de Comerciantes Unidos, Álvaro Villete, ha sido bastante clave para que Comerciantes no se fuera abajo en el marcador por más goles. Sí, efectivamente. Volviendo al tema de Ureña, tenemos que indicar que hay claras opciones de que pues pueda salir al extranjero, y de cierto modo eso en la previa venía, digamos que asustando bastante al hincha del equipo crema, pero de cierto modo si es que llega a salir Ureña, tienen la posibilidad de que pese a que haya iniciado el torneo puedan fichar a cualquier jugador extranjero en su reemplazo, así que por ese lado no hay tanta preocupación, pero de que puedas conseguir en este mercado a un jugador como Ureña, creo que no. Debería tener más tiempo el equipo pues de la U para poder agarrar y ir viendo, ir estudiando quién va a poder reemplazar a Ureña. Pero que de una vez ya se lleven al jugador y que tengas que buscar en la carpeta así a lo loco al jugador que pueda venir a reemplazarlo, puede salir bastante mal. Entonces creo que no es conveniente que salga Ureña. Pero dentro de todo esto, como les digo, si es que se llega a ir Ureña, no va a ser algo que pase desapercibido. Porque Murrugarra, si bien es cierto, te da bastante marca y te recupera como Ureña, pero no tiene ese buen pase en salida. Porque el pase que te puede dar Ureña desde el medio campo de juego es abierto hacia la derecha. Por ahí encuentra Polo, por ahí encuentra incluso pases en primera que son bastante buenos. Y eso es algo que llama mucho la atención. Ahora, por el lado de Edison Flores, como lo dijimos en otro video, ¿no? Es de los jugadores de los cuales se espera más, y creo que en esta ocasión dio ese plus que debería tener y que debería aportar un jugador como él. Y se pudo ver que estuvo bastante movedizo por la parte izquierda, por la parte del medio, retrocedía, tocaba con Jairo Concha. Entonces se podía ver esa química que tenía, la cual pues generó que el equipo pudiera gestionar ocasiones por el medio, algo que no se había visto antes, porque antes usualmente solía hacer los movimientos de 9, pero creo que ha entendido de que te aporta más haciendo movimientos como si fuera media punta. En esta ocasión se pudo ver eso y pudo aportarte algo distinto. Por la parte de Inga, el día de hoy no ha sido su partido. Creo que la marca que tuvo encima lo pudo anular bastante bien y se gestionaron justamente, y creo que Comerciantes Unidos se preocupó más en mandarle 2 marcadores a César Inga para que él no pase, pero descuidaron justamente la marca hacia Jairo Concha, quien pues por ahí
se las ingeniaba para poder voltear y descargar. Entonces, por ahí Cesaringa hoy no brilló y no fue su partido, lo cual no lo hace el peor jugador, pero sí hay que prestar atención a eso porque detrás suyo está Carabalí. Por la parte derecha, Andy Polo sí te brindó algo distinto a través de sus corridas, sus trepadas, pero quien más me convenció el día de hoy fue Pérez Guedes. Y ya posterior al medio tiempo, digamos que Churín tuvo una ocasión más, en la cual jugó de primera, si no me equivoco, con Jairo Concha o con Flores, en donde agarra y descarga en primera. Lamentablemente el remate no termina pues bien, pero de que tuvo la capacidad para poder descargar en primera y descargó bastante bien, creo que eso es algo que digamos que te brinda esa confianza de que te va a aportar más, de que realmente se puede ver el por qué Jorge Fossati, un entrenador con la experiencia de él, el por qué se animó a darle su respaldo a un jugador como Churín que venía siendo tan criticado y que había tenido un mal rendimiento. Creo que la preparación física que ha venido teniendo en este tiempo, pero también el cómo prepararlo para afrontar estos partidos psicológicamente es lo que ha ayudado a que él pueda mejorar. Y creo que por ese lado podríamos decir que tienes a un muy buen recambio de Valera que dentro de todo, dentro de todas sus limitaciones que tú me puedas decir, te cumple. Ya posteriormente, justamente este segundo gol que anota Churín, podríamos decir que el partido se equiparó un poco, sí, el equipo crema bajó un poco la revolución, no se excedió, dentro de todo esto generó una jugada más en la cual el palo le termina salvando al equipo de Comerciantes Unidos. Hubo otra jugada posterior que sin mayor esfuerzo el equipo crema se encargó también de agarrar y de rematar de frente al arco, pero Villete estuvo bastante atento para poder quitar justamente ese remate que fue muy previo al último gol que anota el equipo de Universitario de Deportes. Ya posterior a este remate, digamos que el equipo crema se refrigeró, ingresó jugadores para poder ver qué te pueden aportar en estos últimos minutos y si es que realmente se pueden ganar la pulseada a los titulares que ya estaban con un desgaste bastante considerable. Entonces ingresó Jesús Castillo, ingresó el Gaby Costa y el Tunche Rivera. Ellos se encargaron de ser bastante partífices de esta última jugada. ¿Por qué? Porque son los jugadores quienes se encargaron de poder agarrar y ser quienes gestionara una jugada bastante buena que la finaliza de manera espectacular el Tunche Rivera. Fue una jugada en la cual se pudo ver ese buen pie que tiene Jesús Castillo, porque sí, se puede por ahí decir y esperar e incluso pensar de que Jesús Castillo, por el hecho de tener físicamente un volumen bastante considerable, puede ser un jugador pesado, un jugador clotón, pero ciertamente no lo es. Se encargó de pues quitarnos esa duda, porque a raíz de un control orientado bastante bueno, agarró, se perfiló, pese a que tenía la marca encima, se encargó de levantar la cabeza, centró de una manera espectacular, porque es un centro que termina yendo con cierto efecto que va preciso a la cabeza de Tunche Rivera, quien se encarga de agarrar y de hacer el movimiento que tenía que hacer. Sí, tuvo cierta libertad de la marca, pero eso no quita que la técnica que ha tenido para poder encajar este gol fue espectacular. Fue de otro nivel y para mí fue un muy buen gol. Un gol que le daba la tranquilidad necesaria al equipo crema y sobre todo reflejaba lo que había sido todo el trámite del partido. Sí, podríamos decir que este equipo tendría que haber goleado más. Sí, se esperaba un poco más de este encuentro. Puede ser, pero dentro de todo esto el equipo hizo lo que tenía que hacer, se esforzó en los tramos que tenía que agarrar y aniquilar y después se encargó de descansar con el balón y simplemente rotarlo y pese a no esforzarse demasiado, creo que pudo generar ocasiones y por ahí podríamos decir que de cierto modo figura fue Villete también del partido porque fue quien se encargó de hacer de que este marcador no fuera un más abultado, porque el equipo crema generó y generó por el medio y es algo que no se había visto. Jairo Concha viene siendo clave en este encuentro, ¿por qué? Porque definitivamente se puede ver que Fossati le ha aportado un plus, se la cree, es el jugador que te da pasa al espacio, que es justamente también el artífice de que si es que Ureña funciona, es también porque Jairo Concha le permite también eso. Entonces, cada pieza clave en este escuadrón está funcionando de la mejor forma. Alguien que pasó en sí un poco desapercibido en esta ocasión ha sido Santa María. No podría decirte que esperaba un poco más de él porque en sí el rival no te generaba una exigencia mayor a la que él ha dado. Entonces, no podríamos decir que fue bastante clave la salida del equipo o que por ahí cortó alguna jugada pues bastante al límite, para nada. Pero creo que cumplió y de cierto modo, si es que no ha podido sobresalir, pero creo que tampoco no lo ha hecho mal. Creo que está cumplido y ya se podrá ver en partidos posteriores qué tan bueno es en salida. Por lo pronto podría decirte que físicamente se plantó bastante bien. El 9 de Comerciantes Unidos no era un 9 pues flacucho, era un 9 bastante
armado físicamente, entonces se encargó de aguantarlo bastante bien. En los choques iba como se esperaba, fuerte, rudo, a veces con cierta demencia, y con el balón se ve que sabe, te la controla de cabeza, por abajo te da bastante solvencia, y en líneas generales podríamos decir que el equipo crema está iniciando con pie derecho este torneo clausura. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos partidos. Este equipo definitivamente tiene que comenzar a prepararse y tratar de ir mejorando en ciertos detalles, en ciertas jugadas a balón parado que usualmente suele trabajar Fossati, para poder hacerle daño a Palmeiras de cara al siguiente mes, en agosto, cuando le toque enfrentar a, pues justamente al rival brasileño. Así que, pues bueno, creo que tiene el tiempo para poder ir puliendo ciertas cosas, y vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de estos días para poder irlo comentando en un próximo video. Así que hasta aquí llega el video de hoy. Ustedes díganme qué opinan acerca de este rendimiento que han tenido los nuevos fichajes del equipo crema. ¿Crees que te ha convencido Jesús Castillo? ¿Crees que es momento de que le gane la pulseada a Martín Pérez Guedes? Yo creo que están por ahí. Creo que es un muy buen refuerzo y que no solamente te va a aportar de contención, sino también como un volante mixto, y la pegada, ese buen pase definitivamente lo tiene. Así que vamos a ver qué es lo que viene realizando en los próximos partidos para ver si es que se gana justamente este puesto de titular en la volante por la parte derecha. Así que pues bueno, no te olvides de decirme qué opinas acerca de eso aquí en la cajita de comentarios para ayudarte a responder en el transcurso de estos días. No te olvides de dejarme tu like, de suscribirte y de sobre todo compartir este video para poder seguir creciendo como comunidad. Un abrazo, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.